Bueno, pues vamos a orar y poner la predicación en manos del Señor. Padre, te seguimos dando gracias y seguimos clamando por tu ayuda. Seguimos clamando por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que Él actúe a través de tu palabra en los corazones de cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Que podamos olvidarnos por un momento de todas nuestras vicisitudes de la vida, de nuestra vida diaria, y podamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón solamente en tu palabra y en lo que tú tienes para nosotros a través de ella este día, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, segundo libro de Samuel, capítulo 22. El título del sermón es Mi roca y mi libertador. Mi roca y mi libertador. En el frente occidental, los recursos materiales y la estrategia militar usada por los contendientes llevaron a la guerra a un punto muerto. No se movían ni para un lado ni para el otro. Y entonces la estrategia fue cavar trincheras. Y las trincheras, para los que no saben qué es, son zanjas que se cavan para meterse ahí y protegerse del enemigo. Esas son las trincheras en el contexto de una guerra. Y esas trincheras fueron cavadas desde la frontera de Suiza, en el norte, hasta el Canal de la Mancha. Y desde ahí poder continuar el ataque. En cierto momento, el enemigo pensó lo mismo y las trincheras se encontraron unas a otras de frente, de tal manera que se podían ver. Estaban fuertemente protegidas con alambradas, con alambres de púas y hasta con hormigón, en el caso de los alemanes. Y realmente no se lograba ningún progreso significativo, no había avance ni para un lado ni para el otro. Lo que hacían es entonces que los hombres avanzaban a bayoneta calada, ¿verdad? Salían de las trincheras y avanzaban hacia adelante y eran sujetos del fuego enemigo. El peligro era tremendo. Y eso ocasionó que se causaran miles de muertes. Las condiciones de vida de las trincheras se podrán imaginar. Eran unas verdaderas cloacas. Si consideramos que duraron 4 años bajo esta estrategia en los dos bandos, entonces no me quiero ni imaginar lo que ahí ocurría, no solo en la trinchera y en el frente de guerra. Entonces muchos soldados morían víctimas de los piojos, de las ratas y las infecciones que estos transmiten, de la diarrea, deshidratación, falta de insumos. Era algo terrible. Se fueron 4 años, muchos murieron de cólera. Y es en esta terrible situación transcurrieron ese número de años, 4 años. Esta es una anécdota de la Primera Guerra Mundial. Fue una realidad en ese tiempo y en ese momento no había salida posible para ningún bando. No había esperanza de salir liberado, no había esperanza de salir victorioso. Y necesitaban algo más para salir adelante. Y eso ocurre en la realidad de una guerra. Y eso ocurrió en esta realidad que estoy planteando aquí. Y ahí estuvieron detenidos 4 años. Pero, a diferencia de estos combatientes de la Primera Guerra Mundial, nuestro combatiente que hoy tenemos ante nosotros, nuestro guerrero, no solo era rey, sino era guerrero, y este personaje es David, tenía otros datos. Ciertamente pasó momentos muy apremiantes, como ya hemos ido aprendiendo a lo largo del primero y segundo libro de David, y estuvo como estos hombres al borde de la muerte. Y si él cometía un error, iba a morir. Y hemos aprendido que David fue obediente y desobediente, ¿verdad? Y eso lo ponía en peligro cuando desobedecía. Y esa es una realidad de nuestra vida también. No somos perfectos, ni David tampoco lo era. Y estaba bajo una persecución feroz, principalmente detrás, el rey Saúl iba detrás de él. Y después otros enemigos internos
y externos. David estaba en una lucha personal y también nacional. Y no solo era el rey, era guerrero, y no solo era guerrero, sino era el comandante del ejército de Dios. Y estaba dispuesto a pelear su batalla. Y entonces llegó momentos en la vida de David, como ya hemos aprendido, en que no tenía salida. Recuerden cuando Saúl lo iba persiguiendo a través de la peña, y llegó un punto en que ya no había retorno. Y Dios en su providencia movió las situaciones y salvó a David. David hubiera muerto ahí si Dios no hubiera obrado. Y ese es un ejemplo. Sin embargo, David fue aprendiendo a lo largo del tiempo que realmente nunca estuvo perdido, como aparentemente las circunstancias lo indicaban. Porque detrás de él siempre estuvo la mano de Jehová, de su Dios de pacto. Y Dios no lo iba a soltar. Y como hemos visto a través del estudio de estos dos libros de Samuel, David fue creciendo, ¿verdad? Fue madurando, fue creciendo en el conocimiento de su Dios, fue creciendo en obediencia. Pero eso no implica que haya sido perfecto, porque David sabemos que pecó y pecó de una manera grotesca y trajo consecuencias que la mayoría de ustedes ya conoce. Pero el corazón de David estaba ¿en quién? En su Dios de pacto. Y eso fue lo que logró que David, al final de su vida, aquí estamos ya al final de su vida, él podría entonar este canto de liberación que está en el Salmo, en el capítulo 22. Que de hecho es un canto de liberación. Entonces, toda la vida de David se resume en este salmo, en este pasaje. Entonces, vamos al capítulo 22 del segundo libro de David, porque este es un canto de victoria, es un canto de liberación, es un canto que anhelaban los combatientes que estuvieron 4 años durante las trincheras. Pero David tenía otra clase de ayuda, y ese es Dios. Dice el capítulo 22, versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Y entonces si usted revisa el Salmo 18, se va a dar cuenta que el Salmo 18 es prácticamente igual a este pasaje, que es un salmo, literariamente es un salmo, este capítulo 22, y también se va a dar cuenta que hay algunas diferencias menores, que esas tienen también una explicación. ¿Sí? El salmo original, pues, es el Salmo 22, y luego fue adaptado el que recopiló los salmos, ¿verdad? E hizo el Salmo 18, porque el Salmo 18 tiene otro propósito, diferente al Salmo 22. Y entonces, este salmo resume la vida de David a lo largo de todo lo que hemos visto de este guerrero y de este rey. Como ya sabemos, David ha pasado momentos muy difíciles, ha obtenido victorias, ha obtenido derrotas, pero al final, y él comprendió, ¿verdad? Al final obtuvo victoria, y eso lo plasma en este pasaje. Entonces, este pasaje lo vamos a ver en 5 secciones, podemos dividirlo en 5 secciones, como es este salmo, y este salmo está escrito entonces en el contexto de lucha, en el contexto de una batalla, en el contexto de una guerra. Y esa guerra ha sido librada por David. Bien, entonces, Jehová, mi roca y mi libertador. Y a través de esas 5 secciones vamos a ver cómo operó Jehová
siendo la roca de David y siendo el libertador de David. ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy? A través de la vida de David. Bien. Bueno, número 1, la alabanza por la liberación, versículo 1 al versículo 4. Ahora vean, el versículo 1 está separado, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Y entonces hemos notado aquí que aparta a Saúl como su enemigo. Y eso habla del corazón de David. Cómo David sigue respetando la casa de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y entonces, ¿cómo puede darse después de todo lo que vivió David plasmar estos primeros 4 versículos en este cántico, en este salmo de alabanza y de adoración a Dios? Bueno, si usted se fija bien, estos primeros 4 versículos está rodeado de 9 palabras, 9 vocativos para referirse a Dios utilizando diferentes figuras literarias, y una de ellas es la metáfora. Y la primera metáfora que vemos aquí es Jehová es mi roca. Jehová es mi roca. O también se puede decir, oh Jehová, mi roca. Jehová es fortaleza. Jehová es libertador. Jehová es roca de refugio. Jehová es escudo. Jehová es cuerno de salvación. Jehová es fortaleza. Jehová es refugio. Jehová es salvador. Y eso pone énfasis, ¿verdad?, en lo que David siente en su corazón acerca de lo que es Jehová para él. 9 distintos vocativos para hacer este énfasis. Ahora, vean aquí el término roca. El término roca está en el versículo 2, en el versículo 3, que la Reina Valera traduce como fortaleza mía. Esa palabra en el original también es roca, nomás que es diferente a la primera roca. En el versículo 18, en el versículo 47, vive Jehová y bendita sea mi roca. Y en el versículo 47 al final, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, ahí viene la palabra roca de mi salvación. Y entonces esta metáfora enmarca el Salmo. Y eso es importante. Hay 13 términos conectados con la idea de roca, piedra o roca en el original. Una de las características más llamativas, pues, del simbolismo de roca del Antiguo Testamento es que es usado para dirigirse a Dios. Cuando el Antiguo Testamento habla de roca, en la mayoría de ellos se refiere a Dios. Es una metáfora para referirse a Dios. Y hay al menos 48 casos en la poesía del Antiguo Testamento, incluyendo esta porción, donde roca se refiere directamente a Dios. La roca, entonces, es una metáfora para refugio. Y yo quiero que se imaginen a David pensando en su vida a través del desierto. Recuerden que David fue correteado durante todo el desierto. Y entonces, si ustedes se imaginan vagando en el desierto, aquí en la laguna salada, donde todo está plano y de repente encuentran una roca grande. ¿Qué significaría esa roca grande? Pues cuando menos protección, porque le va a dar sombra. Puede esconderse de un enemigo.
puede pararse arriba de la roca, no se va a romper. Habla de fortaleza. Es en ese sentido que está pensando David. ¿Sí? Entonces, una roca, ¿verdad? Es protección. Puede ser salvación si lo va correteando una cachora, se sube la roca, una víbora, un lobo. Bueno, pueden brincar, pero tienen manera de defenderse mejor, ¿verdad? Liberación, refugio, porque la segunda palabra roca se refiere a como una hendidura en la peña, en la roca, donde uno se puede meter. ¿Sí? Entonces, refugio, fortaleza, seguridad, sombra, protección de los enemigos. Y para entenderlo de una manera más sencilla, no sé si le ha pasado o ha vivido con su hijo pequeño que de repente se asusta y sale corriendo a los brazos de papá o de mamá, ¿verdad? Cuando está en la carne asada, que va el niño y de repente toca el asador y ay, ay, ay. Y se regresa corriendo con el papá y la mamá. Busca refugio el niño, ¿verdad? Entonces, ese término roca tiene esa idea de refugio, de protección, de seguridad, incluso de liberación, porque Dios actúa. Al final declara el salmista que Dios vive, Jehová, dice. Entonces, esto es lo que impregna esta metáfora de la roca. Y por eso el primer vocativo que usa es Jehová es mi roca. Y si se fija, todos están en primera persona. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca, mi escudo. Y eso traduce que esté en primera persona esa relación profunda que David tenía con su Dios de pacto. Y esa relación se construye a través del tiempo. Y esa relación fue la que fue construyendo. Bueno, esa relación la construyó conforme avanzaba la vida de David a través de todas las circunstancias, confiando cada vez más en el Señor. Y entonces lo plasma en estos primeros 4 versículos, empezando por Jehová es mi roca. Y ese es el motivo de su alabanza. Cuando David ha estado en problemas, llama al Señor y el Señor responde y los libra. ¿Por qué? Porque es su roca, porque es su escudo, porque es su libertador y puede confiar en él. Dice el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Jehová es mi roca, es mi escudo, es mi protector. Específicamente entonces, David clama al Señor y el Señor recibe ayuda. El Señor está ahí dispuesto y puesto para escuchar el clamor de los que están en relación de pacto con Él. Y aprenda eso. Entonces, hay una relación personal fuerte entre David y su Dios. Y eso se construye a través del tiempo, hermanos. Ejercitando la fe. Creyendo que Dios es lo que Él dice que es en su palabra. Y si Él es la roca, habremos de ir a la roca. Habremos de creer que es la roca. Y entonces necesitamos crecer en esa relación personal con el Señor, como David lo hizo. Y por eso estos primeros 4 versículos abre, ¿verdad? Y nos deja ver el corazón de David hacia Jehová, perdón. De una manera tan profunda, de una manera tan elaborada. En pocas palabras, para David Jehová lo era todo. Todo. Por eso es importante nuestra relación personal con el Señor. Y esa relación personal con el Señor solamente va a partir de ejercitar nuestra fe. Es necesario ejercitar nuestra fe. A eso debemos aspirar y a eso debemos encaminarnos.
y aprender de Dios a través de la vida de David. Y este es el motivo de la alabanza. ¿Había motivos para alabarlo? Claro. David lo aprendió y nosotros lo podemos aprender. Y es cierto que venimos cada domingo a alabar al Señor, ¿verdad? Ahorita lo acabamos de alabar. Y lo podemos alabar. La pregunta es cómo está nuestra relación con el Señor, que refleja esa alabanza. Y eso es en la semana. Eso es en la semana. Eso es lo que hacemos o deberíamos estar haciendo durante la semana. Y el domingo es esa expresión nada más de nuestra relación personal con el Señor. Se refleja aquí el domingo en la alabanza. Lo mismo que hizo David. Bien. Versículo 5. Dios es mi roca y mi libertador. ¿De qué manera fue liberado David? ¿De qué manera obtuvo esa libertad de sus enemigos? Porque recuerde, está bajo asedio de sus enemigos. El problema son los enemigos externos e internos. Versículo 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Y entonces utiliza otra metáfora, nomás que en este caso es diferente. Es una metáfora, digamos, acuática. Utiliza el tema del agua. Entonces, cuando David está en problemas, y lo que está reflejando aquí es que sus enemigos vienen como un tsunami hacia él. Dice, ondas se refiere obviamente a ondas del agua, o sea, se refiere a olas grandes, olas fuertes, olas poderosas que pueden arrastrar a David y nunca más volverlo a ver. Esa es la idea que está detrás de aquí. Olas extremadamente peligrosas, torrentes impetuosos, como esos tsunamis que a veces ocurren, ¿verdad? Sobre todo allá en el este, que arrasan pueblos enteros. Y eso es la idea que está aquí. Los enemigos de David lo tienen a punto de, se siente tan amenazado, ¿verdad? Que lo expresa en esta metáfora acuática. Olas grandes, torrentes impetuosos. Versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y entonces David sabía que no estaba solo. David va y se postra en oración ante el Señor y clama a su Señor. Y el Señor, debido a esta relación profunda que hay, el Señor escucha el clamor de David. ¿Desde dónde? Desde su santo templo. El Señor está escuchando el clamor de David. Lo invoca, lo llama, Dios escucha y no solo escucha, sino que responde. Y entonces él está a punto de ser absorbido por ese tsunami que representan sus enemigos, sus luchas, sus batallas. ¿Quién puede rescatar a alguien de una circunstancia como esa? Difícil. Nadie prácticamente. ¿Cómo responde Jehová? ¿Cómo responde su Dios al escuchar el clamor de David? Dice el versículo 8. Vean esto, la tierra fue conmovida y tembló. Cuando Dios se mueve, la tierra es conmovida y tiembla. Entonces imagínense, alguna vez lo comentamos en una enseñanza, cuando fue el terremoto aquí en el 2010, que de repente subieron imágenes de la Sierra Cucapá y cómo la Sierra Cucapá se movía y hagan de cuenta que estaba limpiando el polvo de un mueble. Se sacudía la Sierra Cucapá, era algo tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora multipliquen eso por 10 y es la imagen que está aquí. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron
porque se indignó él. Entonces habla de una respuesta poderosa, es lo que está transmitiendo aquí David. De una respuesta poderosa como nadie lo puede hacer. Absolutamente. Nadie puede hacer que la tierra Cucapá brinque de esa manera, la sierra, perdón. Solamente Dios. Entonces empezamos a vislumbrar un contraste, ¿verdad? Entre lo poderoso que es el Señor y la fragilidad del hombre. Y el hombre que pelea contra Dios, ¿cuándo va a ganar? Nunca. No se puede. Es imposible. Es irracional pensarlo solamente. Aunque el hombre crea que sí. Y esa imagen del Dios poderoso, ese es el Dios, ese es Jehová. Dios poderoso. Dice el versículo 9, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Es una metáfora tremenda, es como una especie de teofanía. Dios es capaz de mover los cielos, la tierra, montañas, para hacerse presente, para ayudar a los que están en un pacto leal con Él. Eso es lo que David está tratando de transmitir, ¿sí? Entonces, esa imagen enfatiza precisamente que no somos nada ante un Dios todopoderoso y que si no fuera por Él, pereceríamos. Definitivamente. Pero por otro lado también, David está diciendo, puede contar con este Dios poderoso. Ahí está. ¿Estás en relación de pacto con Él? Ahí está. ¿Sigue la metáfora? Vean el versículo 10. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. O sea, tomó los cielos e hizo esto. Y no había más después de eso. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Y aquí utiliza el salmista David para poder transmitir lo que él tiene en su corazón acerca de Dios, una metáfora meteorológica. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. O sea, es como si soplara y levantara el techo de una casa y deja al descubierta la casa. Y esta metáfora meteorológica recuerda mucho a un tipo peculiar de nube. Ese tipo peculiar de nube se llama cumulonimbus o cumulunombus. Y esa nube la podemos identificar porque es una nube de base ancha y que está así como espiral hacia arriba, crece hacia arriba. Pero lo interesante de este tipo de nube es que ocasiona tormentas severas, tormentas eléctricas, fuertes lluvias, granizo y hasta algunos tornados. Esa es la fuerza de esta nube. Son nubes capaces de generar una variedad de fenómenos meteorológicos intensos. Digamos que son las más fuertes. Tiene corrientes ascendentes, se desarrollan rápido y también liberan a veces una gran cantidad de energía. Tormentas eléctricas, rayos y centellas, pues.
y a veces tienen un tamaño impresionante. Y entonces el salmista está describiendo a Dios a través de esta metáfora. O sea, ¿qué hace esta nube? Es tan poderosa que puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que está describiendo aquí. Torrentes, saetas, relámpagos. Esa es la metáfora. Con su aliento deja al descubierto todo. Eso habla de un poder sin igual. Y entonces David clama a su Dios poderoso y el Dios poderoso responde de esta manera. O sea, está tratando de ayudarnos a entender cuál es el verdadero poder de Dios que ni siquiera nuestra imaginación alcanza a explicar, a percibir. Esto da una idea nada más. Esto que conmueve cerros, cielos, ¿verdad? Que inclina los cielos, que se comporta como una nube de estas con toda la fuerza, capaz de descargar, ¿verdad? Tormentas eléctricas severas, tornados. Es apenas una aproximación del poder de Dios. Y sigue contrastando David ese poder de Dios con el poder del hombre. Entonces, ¿qué son los enemigos de David delante de este poder? Es lo que David aprendió. ¿Estuvieron a punto de matarlo? Sí, pero aún así, ¿qué son ante este Dios? No son nada. Y eso está transmitiendo a través de estas metáforas. No importan tanto las metáforas, sino entender, ¿verdad? El poder de Dios aquí. El poder que tenía David disponible a través de su Dios de pacto. Bueno, ¿qué podemos entender hasta esta parte del pasaje? Que Dios es protector, es nuestro refugio, es la roca y es liberador. ¿Tendrá el poder para liberar a David? Lo tuvo. ¿Tendrá el poder para liberar o libertar a nosotros? Lo tiene. Y eso es lo que aprendemos. Pero es necesario confiar en Dios. Es necesario ejercitar nuestra fe al confiar en Dios. Dice un comentarista, David al invocar a Dios, lo único que hizo es algo muy simple. Y a veces es tan difícil. Es ejercitar su fe. O sea, ¿cómo ejercitamos nuestra fe? Invocando a Dios. Y entonces a veces nosotros queremos arreglar nuestras circunstancias en nuestro propio poder y en nuestra propia sabiduría. Y dejamos de invocar al Señor. Y es algo que aprendemos de David. David fue creciendo entonces en este punto. Y si él lo aprendió, nosotros lo podemos aprender. Es ejercitar nuestra fe invocando al Señor para clamar por protección y liberación. Él es también nuestra roca. Él es también tu roca, tu escudo, tu libertador. Tu cuerno de salvación. También. Cuerno habla de algo se refiere a los cuernos de los venados, a algo de fortaleza. ¿Sí? Contra eso no vas a poder. Él lo puede hacer todo. En su tiempo y bajo su soberana voluntad, obviamente. Porque luego queremos que las cosas pasen. Porque alguien nos dijo, como el viernes hablábamos con los jóvenes, pues Dios ha prometido cumplir ciertas cosas. No necesariamente. Dios lo que quiere es que confiemos en Él y dejar el resultado a Él. Eso es lo que Dios desea de nosotros, nuestro corazón. Número 3, la razón de la liberación. Mi roca y mi libertador. David ha alabado al Señor por lo que Él es. Dios ha respondido de una forma poderosa y sin igual. 3. ¿Cuál es la razón por la cual Dios liberó a David? Por la cual Dios respondió.
versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y entonces, en pocas palabras, David ha sido fiel a los preceptos de Jehová, a la palabra de Jehová. ¿David está hablando de autojusticia? No. ¿David ha hablado de que nunca ha pecado? No, porque sabemos que sí pecó. Pero es ese corazón de David que está con los estatutos, los pretextos, esos no, ¿verdad? Los preceptos, esos son pretextos, los preceptos, la palabra de Jehová que lo guía. Y el día que peca se arrepiente. Las consecuencias no se las quita tan fácilmente. Entonces, está hablando de ese deseo de David, ¿verdad? De cumplir su parte del pacto con el cual está con Jehová. Y eso lo hace a través de su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Es en ese sentido que Dios bendice a David, porque él es que dice aquí, justo, pero no por sus obras, sino por Dios. Y él reconoce al final que Dios es el que le ha permitido caminar bajo sus preceptos. Es el que ha perdonado su vida cuando falla. Él es el que lo libera por causa de que él es fiel a Dios. ¿Y qué necesitamos aprender aquí? Ser fieles a Dios. Entonces Dios está operando a favor de David. No David hace que Dios opere. Eso es por gracia. Pero David hace su parte. Son los dos lados de la ecuación. David cumple su parte, Dios derrama su bendición sobre David. Aparte eras ungido. Y de acuerdo a 2 Samuel 7, aprendimos que David entró en pacto perpetuo Dios con David y toda su simiente hasta la llegada del Mesías. Entonces Dios no le iba a soltar, le iba a enseñar, lo iba a disciplinar, pero David estaba ahí fiel al pacto. Eso es diferente a entender esta parte del pasaje como por mis obras Dios me va a bendecir. No es eso lo que está diciendo. Y en el Nuevo Testamento aprendemos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo. Y en el Nuevo Testamento las bendiciones son más espirituales que físicas o materiales, como solemos ver en el Antiguo Testamento. Es diferente porque estamos en diferentes contextos. Pero hay un principio general. En la medida que usted es obediente, Dios lo va a bendecir. ¿Cómo? Pues ahí sí que cada circunstancia. ¿Cuándo? Cuando sea la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito en nuestra vida y eso es lo que tenemos que entender, y todas las circunstancias forjan ese propósito en nuestra vida. Entonces cada uno tiene su propia circunstancia, como ya hemos comentado, en su vida, en sus familias, pero necesitamos sabiduría para entender por qué estamos pasando por esa circunstancia. Dios no lo va a soltar, Dios quiere que aprenda algo. Porque todo es felicidad cuando no tenemos ninguna circunstancia adversa. Y eso a veces no ayuda mucho a forjar nuestro carácter. ¿Sí? Y entonces David caminó por ahí, ¿verdad? David fue humano, sí. Erró, sí. Falló, sí. Obedeció, sí, pero está en el pacto. Está en el pacto.
Y esto tiene que quedar bien claro. Nosotros solo necesitamos, ¿verdad?, ser fieles a Dios y dejarle lo demás a Dios. La circunstancia que quiera, dejarle lo demás a Dios y confiar en Dios en todo momento. Si David lo aprendió, nosotros también lo aprendemos. Ve el versículo 26, aquí hay un contraste. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y esta palabra que se traduce como misericordioso es la palabra Gesid, que el pastor comentó también la semana pasada. Y esa palabra Gesid se puede traducir como misericordioso, pero también tiene ese contexto de ese amor de pacto, ese amor leal, esa fidelidad, cuando uno está bajo un pacto. Entonces, Dios va a ser fiel con su Gesid, con el que está en relación de pacto con él. Eso es lo que está diciendo. Y recto para con el hombre íntegro. Dos virtudes. Uno es ser leal y dos, ser íntegro. Con el limpio te mostrarás para con el limpio. Limpio, o sea, puro. Y rígido serás para con el perverso. Este es el contraste. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y entonces ese es el contraste entre la persona que es leal a Dios, que es humilde, que es fiel, que es puro, contra el que no lo es. Y ese es el contraste que establece David. Y recuerda un tanto si lo meditamos a las bienaventuranzas, ¿verdad? De Mateo 5, bienaventurado el limpio de corazón, bienaventurado el humilde, bienaventurado el que llora. Recuerda un tanto esto, o sea, las características de una persona del reino de los cielos, de una persona que está en Cristo, de una persona que está en pacto con Dios y que empieza a crecer en su santificación. ¿Sí? Entonces, ese es el contraste entre una persona que está en el pacto y una persona que no lo está. Con el leal, el íntegro, el puro y el humilde. Esa es una persona que tiene un corazón para Dios. Dice entonces, la razón de la liberación es la integridad de corazón de David, la fidelidad de David hacia su Dios de pacto y no sus obras. Y Dios responde. Eso es la razón por la cual Dios bendice y debemos ser leales a Él. Ahora estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? En Cristo. Pero también dice Cristo que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, de alguna manera tenemos que estar creciendo en obediencia a los mandamientos del Señor. Y no solo en conocerlos, sino en practicarlos. Y esos mandamientos, en todas las áreas de nuestra vida, tienen que ser reflejados en la conducta. En la conducta. Ahí está la realidad de nuestro corazón, en nuestra conducta, y eso también es un proceso, ¿verdad? Tenemos los medios de gracia para ello. Tenemos la palabra, tenemos la oración, meditación, obedecer la palabra, la comunión con los hermanos, las ordenanzas que también practicamos donde se ve el evangelio. Hay medios para eso, hay medios para crecer en santificación. Número 4. Entonces vimos el motivo de la alabanza, la forma en la cual Dios responde ante la necesidad de David, la razón por la cual Dios responde al clamor de David. Número 4 es la capacidad
para que David sea liberado. La capacidad. Dice el versículo 29. Pero tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Y entonces, si se fijan, aquí hay un giro entre lo que Dios hace por David y cómo Dios ahora capacita a David para que David actúe, que es diferente. Cómo Dios capacita a David para que David actúe y haga lo que Dios le ha dicho que debe hacer. Versículo 33. ¿Y cuál es ese medio? ¿Cómo lo capacita? Bueno, aquí habla de camino, de palabra, de protección. Dice el versículo 34, ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Y este pies como de siervas o de venado o de siervo expresa estabilidad interior, fuerza y habilidad para hacer lo que David tiene que hacer. O sea, Dios lo capacita de esa manera. No es así como ahí te va. No, o sea, el viernes comentamos algo con los jóvenes acerca del tabernáculo y dentro de lo que comentamos que el lugar santo del lugar santísimo estaba separado por un velo, la mayoría de ustedes lo conocen. Y ese velo fue confeccionado por una serie de personas que Dios diseñó, que Dios escogió y que Dios capacitó para hacer las cosas como Él dice que deberían de hacer en cada detalle. O sea, Dios le dio la capacidad, digamos, a los costureros, modistos, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Los que manejan las telas, pues. Dios dio la capacidad a los que manejan la madera. Dios le dio capacidad a los que manejan el oro para forrar el arca del pacto de oro. En ese sentido, Dios capacita y aquí está capacitando a David ahora para que David actúe y haga lo que a él le corresponde hacer. Versículo 38, 35. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y este arco de bronce es significativo porque en la época de David ellos usaban el bronce. Los filisteos eran los expertos en todo esto del metal. Aquí tiene David el arco de bronce precisamente para ejemplificar la manera, la manera como Dios lo está capacitando para la batalla. El arco de bronce con mis brazos. Versículo 36. Me di el mismo escudo de salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, y mis pies no han resbalado. O sea, Dios lo ha sostenido en todo momento. Versículo 38. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Y entonces aquí, con la capacidad que Dios le ha dado a David, tiene asegurada la victoria. No volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Entonces la manera como Dios ha capacitado a David para acabar con todos sus enemigos. ¿Y con cuántos enemigos acabó David? Con todos. Los de adentro, que no eran pocos, y los de afuera, que tampoco eran pocos. Y con naciones enteras también. Versículo 40.
Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis pies, has humillado a mis enemigos debajo de mí, perdón, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Vean esta imagen. Como polvo de tierra, o sea, se hicieron nada. Como lodo en las calles los pisé, y ahí dejó su huella en ellos. No hubo nadie que pudiera derrotar a David. Y él está meditando en esa capacidad que Dios le ha dado, en ese poder que Dios le ha dado para obtener las batallas, ganar las batallas que David ganó. Dice el versículo 44, es la victoria total aquí. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando en sus encierros. Y esta sección me la imagino yo como cuando nuestros hijos se comen el pastel, ¿verdad? Que no debían de comerse. ¿Quién se comió el pastel? Y ahí están escondidos debajo de la mesa, debajo de la cama, todos temblorosos, ¿verdad? Pensando que papá o mamá va a descubrir el asunto, y una vez que lo descubren salen temblando de la cama, ¿verdad? Y van hacia papá porque les espera un regaño fuerte. Los enemigos de David salen así, temblando, con miedo. ¿Por qué? Porque está reflejando precisamente el poder que Dios le ha dado a David para vencerlos a todos. Entonces cuando escuchan David, tiemblan. Entonces, esa es la manera como Dios ha capacitado a David para pelear sus batallas. Y no había nadie quien pudiera derrotarlo. A lo mejor había derrotas temporales, ¿verdad? Pero al final David iba a triunfar sobre todos sus enemigos, como dice aquí el pasaje. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? Nosotros no vamos a pelear esas batallas como las de David, ¿verdad? A menos que vayamos a la guerra. Nuestras luchas pues son de otro tipo, son más bien batallas espirituales. De este lado del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo, son batallas espirituales. El principio teológico es una batalla, ¿verdad? Batallas espirituales. Pero así como Dios capacitó a David, así también tú estás capacitado para pelear tu batalla. La mayoría de ustedes sabe que Efesios 6 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué hizo Dios Jehová a David? Lo fortaleció para su batalla. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras fuerzas, no en nuestro poder. No vamos a ganar ninguna batalla en nuestras fuerzas. Aparentemente sí, pero no es así, porque es una lucha espiritual. Y es donde viene todo el pasaje de la armadura de Dios. Pero aquí el principio, el llamado es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hebreos 4:16, también varios de ustedes lo conocen, dice, acerquémonos al trono de la gracia. ¿De qué manera? Confiadamente. Confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Dios ha dado también los medios en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué se necesita? Lo que David hizo. Ejercitar nuestra fe. Ejercitar que es real la batalla, porque la subestimamos.
Ejercitar que el problema no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Hay alguien detrás de eso, es una lucha espiritual. Y aunque a simple vista pareciera que sí son el problema, no. Hay algo atrás. Y si eres creyente, todavía más. Se pone más fuerte el asunto. Pues si eres creyente, ¿verdad? Entonces pone más fuerte el asunto. ¿Sí? Entonces nuestra batalla es diferente. El principio no cambia. La capacidad para pelearla, ahí está. Ahora hay que ejercitar nuestra fe. Ahora veamos cómo termina este precioso salmo, versículo 47. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Es la proclamación por la libertad, por la liberación de David. David proclama su victoria. Pero no solo eso. Y este versículo también se puede traducir como Jehová vive. O sea, Jehová no es un Dios muerto. No es un Dios desinteresado, impasible, indiferente. No, es un Dios vivo que está escuchando el clamor de los suyos. Grábense esto. Está escuchando el clamor de los suyos. El Señor vive. Ese es el clímax del Salmo. Ese es donde cierra el corazón apasionado de David por su Dios. O sea, después de todo lo que describió, el Señor vive. Él es mi roca, Él es mi libertador. Ahora, si seguimos leyendo, versículo 48, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Entonces, él reconoce al final que no es él propiamente, sino ¿quién? Dios. Últimamente, las victorias que él pudo obtener realmente son las victorias de Jehová, de Dios. Lo que hizo David, solamente ejercitó su fe. Clamó al Señor, clamó a su roca y a su libertador. Dice el versículo 50, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. O sea, va más allá de festejar la victoria, el triunfo, la liberación, sino que también lo va a proclamar a las naciones. Ya no se va a quedar ahí. O sea, es tanto el regocijo, es tanta la bendición que ha recibido David, que no se queda con ella, la va a proclamar a las naciones. Dice, este pasaje está referido por Romanos 15:9. Y Romanos 15:9 dice, la bendición a los padres de los judíos se extiende en David y a su simiente o a sus descendientes hasta los gentiles en Cristo. O sea, está hablando del evangelio, pues. Lo que prometió a los padres, ¿verdad? El Mesías, la simiente, en David hasta Cristo. Y Pablo lo cita en Romanos 15:9. Cita esta parte del Salmo. Y entonces los gentiles también son objeto de la bendición de Dios. Ahora, en Cristo. Entonces, si tú no estás en Cristo, no eres sujeto de la bendición de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Lo que hizo David, invocar al Señor en arrepentimiento y fe, porque hemos visto que este Señor, Dios Todopoderoso, no vas a poder con Él en el día del juicio, si no es que antes.
Entonces es momento de venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Vean el versículo 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. Él es su Mesías. Y esa misericordia, Jesús, es su pacto, su amor leal. No lo va a soltar. A David y a su descendencia, que es como simiente también, para siempre. Entonces, esa descendencia nos alcanza en Cristo. Esa promesa se cumple en Cristo. Ahora, en el nuevo pacto. Apunta, pues, a un mejor rey, al rey de reyes, al ungido de Jehová, el Mesías, a Jesucristo. Esa es la garantía que tiene David aquí en el Salmo. Recuerden que en 2 de Samuel 7 aprendimos del pacto que Dios hizo con David. Que él reinará para siempre a través de su simiente. Y esto se cumple ahora en Cristo. Ahora, permítame terminar con una ilustración. Porque es un salmo largo, ¿verdad? Y a veces nos podemos perder un poquito. Entiendo eso. Pero son 5 secciones. David alaba a Jehová. Responde Jehová. ¿Sí? Hay una razón por la cual responde Jehová. Es la integridad de corazón de David. Capacita a David para hacer su obra, la obra de Dios. Y proclama a David la libertad que Jehová le dio, todas las bendiciones que Dios le dio. Dice esta anécdota: a las 7 de la tarde del 14 de agosto de 1945, fue un día martes, el presidente Harry S. Truman abrió las puertas de su despacho a los periodistas y confirmó ante las cámaras lo que ya se sospechaba, que Japón se había rendido. Japón fue muy resiliente en la Segunda Guerra Mundial. Incondicionalmente. Bueno, después de 2 bombas. Después de 6 años de contienda y al menos 60 millones de muertos, dice esta crónica, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Empezamos con la primera y ahora estamos en la segunda. Los periodistas corrieron hacia los teléfonos y 3 minutos después la noticia ya estaba en los letreros luminosos de Times Square, en Nueva York, donde 2 millones de personas se echaron a la calle para celebrarlo. Yo no me imagino 2 millones de personas ahí en Times Square. O sea, los que conocemos ahí un poquito, no me imagino dónde caben 2 millones de personas. O sea, era algo, un tumulto inexplicable. Se echaron a la calle para celebrarlo. En Londres, el primer ministro Clement Attlee sacó de la cama a los británicos a medianoche para confirmarlo por la radio. El último de nuestros enemigos está fuera de juego. El alivio se transformó pronto, como era de esperarse, en una fiesta global. Hubo celebraciones callejeras por todo lo alto en las grandes ciudades como Shanghái, Nairobi, Brisbane o París. Pero también en aeródromos perdidos en la mitad del océano, o sea, todas esas islitas que hay entre Japón y Estados Unidos en el Pacífico. En campos de prisioneros dentro del propio Japón. A los prisioneros estadounidenses que estaban bajo las manos de Japón, fue a los que peor experiencia tuvieron como prisioneros. Y naturalmente en miles de pequeños pueblos donde las sirenas y las campanas sonaron durante horas. Entonces, lo que está transmitiendo esta narrativa, ¿verdad? Un momento de celebración como sin igual en ese momento de la historia. Bueno, tal vez no ha habido otro hasta ahora. Después de millones de muertes,
millones de hogares, millones de madres de familia adoloridas, millones de padres de familia adoloridos, destrozados por la muerte de sus hijos, todos sentidos. Pues claro que iba a ser un momento de júbilo sin igual en la historia. Fue un tiempo de gran celebración y no era para menos. Los aliados fueron, en este caso, ¿verdad?, el instrumento para liberar al mundo de esa guerra. Ese ambiente de festividad, pues, por la protección, la salvación, la liberación y sobre todo la victoria, es lo que permea este Salmo 22. Ese es un cántico de liberación, ese es un cántico de victoria por lo que Jehová, Dios, hizo con David. Por lo que Jehová, Dios, es y hace. Ese es el canto de victoria. Dios es mi roca y mi libertador. Y bueno, como conclusión, en la realidad de nuestra vida cristiana, vamos al aquí y a la ahora, pasamos por etapas difíciles y a veces andamos hasta en derrota, hasta escasos en victoria. Esa es nuestra realidad. ¿Deberíamos de andar siempre en victoria? Sí, así es, así debe ser. Pero en la realidad de nuestra vida es difícil a veces, ¿verdad? Tenemos como altibajos de este lado del cielo. Pero este cántico, este salmo nos enseña que Dios es nuestra roca. No nos ha dejado solos, es nuestro refugio, es nuestra protección, es nuestra victoria. Como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores en Cristo. Lo somos. ¿Lo crees? ¿Lo crees cuando viene, verdad? Ese torrente, ese oleaje, ese tsunami que le llegó a David. ¿Lo crees? ¿Crees que Él es tu roca? ¿Que Él es tu refugio? ¿Que Él es tu libertador? Ese es el reto de esto. ¿Lo crees? Es lo que Dios te pregunta hoy. ¿Lo crees? Y entonces, seamos leales y obedientes al Señor. Invoquémosle y proclamemos las bendiciones que hemos recibido, las maravillas que hemos recibido de Él. Y no solamente porque hemos recibido de Él, sino por lo que Él es. Él hace porque es. No nos confundamos. Él hace porque es. Queridos hermanos, la victoria está asegurada. La liberación está garantizada. Entonces, cantemos a su nombre como David lo hace. Si lo crees, cantemos a su nombre. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, de tu ayuda para poder entender, poder avanzar un poco más en tu conocimiento. Lo que tú eres, lo que tú haces y por qué lo haces. Y lo que nos corresponde hacer a nosotros, Señor, como miembros de tu familia, miembros de tu pacto. Ayúdanos, Señor, a crecer y también ayúdanos a que nuestro corazón te reconozca y te alabe cada vez más, Señor, como producto de lo que tú eres y haces en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a terminar con un canto, hermanos. Pueden poner de pie.